Hola, otra vez muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Ya se escucha bien? ¿Ya no hay eco? Sí, doctor, ya Claro, se entonces, ¿se escucha bien? Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar la clase. Mil disculpas por un poco la demora. Había un problema con el código para poder realizar la tarea de compartir em, pantalla. Hoy día vamos a ver el tema de métodos diagnósticos y los fundamentos básicamente de estos diferentes métodos diagnósticos. ¿De acuerdo? Um, Denme un segundito, vamos a empezar a compartir pantalla. No voy a utilizar para esta clase y en general suelo ser un poco enemigo de utilizar diapositivas. No tengo nada en contra de ellas, están solo que prefiero utilizar otros métodos que simulan lo que sería una pizarra para este tipo de actividades. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poner claro. Ok, perfecto. Muy bien. Inicialmente quiero informarles de que vamos a tener unos enlaces de unos videos que van a estar disponibles. Estos enlaces van a estar puestos en el Classroom de Parasitología General, donde ustedes van a poder algunos videos que permiten ver el tema de los fundamentos de algunas de las técnicas más comunes y conocidas y más empleadas en nuestro medio, como es el HAI, el ELISA, los test inmunocromatográficos y la inmunofluorescencia. Va a estar como ejemplo la temática de Chagas, pero esto es aplicable para cualquier agente, ¿de acuerdo? Entonces, cuando empezamos a hablar de lo que son los métodos diagnósticos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver el tema de métodos diagnósticos. A los que estén utilizando su celular, ponerlo en formato vertical. Los que estén en computadora van a ver esto un poco largo, pero en general van a poder ver sin mayores problemas, ¿de acuerdo? Los métodos diagnósticos alternativos o el proceso diagnóstico, en realidad vamos a hablar más de lo que es el proceso diagnóstico, debe entenderse o debe manejarse como la serie de herramientas, la serie de procedimientos que vamos a utilizar para llegar al diagnóstico de un paciente. Piensen que cuando un paciente llega al consultorio, a la clínica, al hospital, no viene con un parámetro preestablecido de qué es lo que puede hacer, sino con una serie de signos y síntomas que enlazados con su condición social, cultural, económica, los factores y los determinantes de salud que están viendo en medicina social y preventiva, y que ya vieron alguno de esto el año pasado en medicina social, terminan generando una hipótesis diagnóstica, ¿de acuerdo? Entonces, para iniciar con esto, empezamos con lo que es el proceso diagnóstico. Entonces, en el proceso diagnóstico, nosotros vamos a seguir algunos pasos. El primer paso es, obviamente, recolectar datos del paciente. Este recolectar datos del paciente lo vamos a tener relacionado con datos clínicos y entre estos tenemos los siguientes aspectos, ¿de acuerdo? Vamos a ver lo que se llaman como síntomas. ¿Qué son los síntomas? Los síntomas son todas las cosas que el paciente refiere sentir, pero que nosotros no podemos medir de manera cuantitativa. Por ejemplo, cuando el paciente agarra y dice, ay, me está doliendo la cabeza,
no tenemos otra que creerle al paciente que le duele la cabeza, es decir, no vemos ese dolor de cabeza. Cuando la persona dice, ay, me siento cansado, ¿cómo vemos que está cansado? ¿Me entiende? Entonces, los síntomas son todos esos elementos subjetivos que nos refieren. Nos va a hablar sobre sus signos y vamos a buscar los signos en la exploración física, viendo, palpando, tocando. Los signos son todo aquello que nosotros sí podemos ver y percibir. Por ejemplo, ronchas en la piel, un edema, un hinchazón, un aumento de la temperatura, que esté deshidratado, qué sé yo, que tenga manchas en la piel. Todo esto, una úlcera, es decir, una herida, ¿de acuerdo? Estos que nosotros podemos ver se van a llevar signos. Pero dentro de estos otros elementos también vamos a ver algunos elementos que son importantes, que están en relación a lo que es más la parte epidemiológica, ¿de acuerdo? Y que tiene que ver con los antecedentes de la persona. Es decir, qué hizo, qué no hacía, ¿de acuerdo? No es esta una clase de semiología, solamente estoy hablando de términos generales. Vamos a ver antecedentes familiares, antecedentes de otras enfermedades, y todo este proceso, todo este análisis de estas condiciones que tiene el paciente van a terminar en una hipótesis diagnóstica. Esta hipótesis diagnóstica, ¿de acuerdo?, recibe el nombre de impresión diagnóstica. ¿Sí? Después de que el paciente nos relata, nosotros decimos, este paciente podría tener un síndrome diarreico parasitario o bacteriano o viral, o puede tener un cuadro respiratorio, una infección renal, una infección del sistema nervioso, una meningitis, o sea, hacemos nuestra posible impresión diagnóstica. Pero esta impresión diagnóstica que nos va a dar un diagnóstico principal que yo pienso que puede tener el paciente, debe versus lo que se llama el diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial se refiere a, si no fuera esa enfermedad, entonces, ¿qué otra enfermedad podría ser? Y voy a ponerlo con algo que todos conocemos. Si ustedes tienen a un paciente, a una persona, un familiar, un amigo, que consulta con ustedes y les dice, estoy sintiéndome un poco como cansado, me duele la espalda y me está chorreando mi nariz y me duele un poco la garganta. ¿Cuál sería su impresión diagnóstica? ¿Qué tiene ese paciente? ¿Alguna idea? ¿Alguien que se anime? No se peleen por activar sus micrófonos y para participar. ¿Qué creen que tiene una persona? Un resfrío, doctor. Ya, muy bien. Entonces, ya, vamos a inclinarnos porque nuestra opción fue un resfrío común. Resfrío común es producido por un grupo de virus, pero alguien dijo, ¿y si no fuera resfrío común, si fuera gripe? La gripe no es igual al resfrío común, la gripe es producida por el virus de la influenza, es decir, influenza. ¿Y por qué no COVID? Podría ser COVID. Sí, ¿verdad? ¿Por qué no? Podría ser COVID. ¿Y por qué no una rinitis alérgica? Una alergia a nivel nasal, ¿no? Eso se llama rinitis alérgica. ¿Y por qué no una sinusitis? Una infección de los senos paranasales. ¿Me entienden? Entonces aparece una serie de otros elementos que podrían ser. Mi impresión diagnóstica inicial me apunta a que esto debe ser un resfrío común. Pero estas otras enfermedades que también encajan son parte de mi diagnóstico diferencial. ¿Sí? Es aquí, es en este punto en donde el laboratorio, los estudios de gabinete, de imagen, tienen importancia. En el caso de un resfrío y demás cosas, no solemos pedir más cosas, ¿de acuerdo? ¿Sí? No solemos pedir más cosas. Pero esto solamente es un ejemplo de que a lo que estoy pensando pueden haber otras enfermedades, otras patologías, y para eso necesitamos entonces el apoyo del laboratorio. Van a ver ustedes en otras cátedras este año y en los años que vienen diferentes herramientas como de imágenes, radiología, que van a ver en cuarto año, por ejemplo, y así en otras diferentes materias,
Pero acá nos vamos a centrar dentro de las herramientas que utilizamos para el diagnóstico de enfermedades infecciosas de tipo parasitaria o micótica, producidas por hongos o producidas por parásitos, que es lo que vamos a ver y que vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí sale el proceso de cómo hago mi diagnóstico definitivo. Porque hasta aquí es lo que yo creo. ¿Sí? Entonces, el diagnóstico definitivo, que se refiere al diagnóstico final, al que tengo certeza, no hay duda, ya sé que no es esto, no es esto, no es esto, es este, y no era este, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, el que finalmente me termina diciendo cuál es a lo que voy a llamar el diagnóstico definitivo. Para esto nos vamos a apoyar, ¿de acuerdo? Vamos a apoyarnos en el laboratorio, en parasitología, ¿sí? Y el laboratorio me puede producir dos posibles tipos de pruebas diagnósticas. Unas llamadas pruebas directas y la otra llamada pruebas indirectas. ¿Sí? Dentro de las pruebas directas, antes se incluía la detección del genoma del agente, biología molecular, la famosa reacción en cadena de la polimerasa. Pero la reacción en cadena en la polimerasa ha desarrollado a tal punto que tiene elementos que van más allá del concepto básico de prueba directa y actualmente, antes hablábamos solamente de estas dos, se habla de una tercera que son las pruebas de biología molecular. En lo personal, ¿de acuerdo? En lo personal, estoy diciendo en lo personal, las pruebas de biología directa son una derivación de las pruebas directas. Pero como la biología molecular requiere gran tecnología, equipos, gente muy altamente preparada, decirles que la biología molecular es lo mismo que hacer un estudio de caca en un microscopio, un coproparasitológico, les sonó ofensivo y por eso es de que ellos mismos han reclamado y cada vez es más común encontrar estas pruebas como separadas de las pruebas directas. Pero en el fondo es parte de las pruebas directas. Ahora vamos a ver en esta clase no todas los tests, pero sí los fundamentos básicos de cómo funcionan las pruebas directas y cuándo hablo de una prueba directa y cuándo hablo de una prueba indirecta y cuándo utilizo las pruebas de biología molecular, porque no todas se utilizan para todo, tienen sus ventajas y tienen sus desventajas. Así que empecemos. Empecemos con las pruebas directas. Doctor Sereno. Diga, perdón, no lo escuché. Perdón, ¿qué es lo que decía? Que continúe. Ok. Gracias, estoy leyendo los mensajes en otro equipo. Ok, muy bien. Con su autorización y permiso y venia, como dicen en los actos, vamos a continuar. Entonces, estas pruebas directas, ¿a qué llamamos pruebas directas en el laboratorio? Hablamos de pruebas directas cuando la técnica, es decir, el procedimiento que vamos a hacer, nos permite ver al agente causal o parte de él. ¿Sí? Es decir, en estas pruebas directas yo visualizo al agente. Tienen la ventaja de que estas pruebas no dan margen de error en el diagnóstico. ¿Sí? Cuando una prueba directa es positiva, qué feo salir esta cruz. Es positivo, ¿de acuerdo? El diagnóstico está hecho.
no hay duda. Pero, si es negativa, no descarta la enfermedad. Esto lo van a ver en medicina social y preventiva con los términos de sensibilidad y especificidad. La sensibilidad es la capacidad de detectar a la gente, a la enfermedad, y la especificidad es que solo salga positiva con esta enfermedad y no con otras enfermedades. Y las pruebas directas son altamente específicas, es decir, si yo veo una giardia en una muestra de heces de un paciente, ¿qué tiene el paciente? Giardiasis, o sea, no hay dónde perderse, ¿no ve? Si en una muestra de sangre veo un parásito que produce la malaria, un plasmodium, ¿qué tiene el paciente? Malaria, no hay por dónde perderse, están viendo al agente etiológico que no debería estar ahí. El problema es de que si la prueba sale negativa, puede ser negativa porque la cantidad de parásitos es muy pequeña y no logro detectarla. Estas pruebas requieren grandes infecciones para salir positivas y eso hace que con frecuencia salgan negativas en personas que sí tienen la enfermedad. Entonces, en estas pruebas directas lo que yo hago es visualizar a la gente. Y los tests o las técnicas que vamos a ver en estas pruebas directas incluyen, por ejemplo, lo que se conoce como examen en fresco. ¿Qué es un examen en fresco? Un examen en fresco es cuando ustedes tienen una muestra de algún tejido o de alguna secreción, la ponen sobre un portaobjetos y directamente vamos a ver al microscopio. Así, fresco, sin colorantes, sin tintes, sin hacer ningún procedimiento más que colocar la muestra, solución fisiológica si quieren, para que se mantenga húmedo y al microscopio. ¿Sí? Este examen en fresco, examen directo en fresco, es bastante útil cuando yo quiero buscar, por ejemplo, diferentes agentes, como por ejemplo en las tricomoniasis. La tricomona, que vamos a verla en unas 3 o 4 clases, me parece, es un parásito que se encuentra a nivel genital, a nivel de las vaginas de la mujer, y que produce las plecorreas, las infecciones vaginales. Es uno de los agentes. Si una mujer que tiene esta secreción le tomara la secreción, la pongo en un portaobjetos y voy al microscopio, voy a ver a la tricomona. Si veo tricomona en esa mujer, ¿qué tiene la paciente? Tricomoniasis. No hay por dónde perderse. Entonces, el examen fresco no es nada más que la observación directa de una muestra bajo el microscopio. En muchos casos, el parásito es demasiado pequeño para verlo en esta forma, o no tiene color, o no es fácil de distinguir y necesitamos teñirlo. Cuando ya no es fresco, sino tengo que secar y ponerle un colorante y hacer procesos de secación y de tinción, eso se llama ya no examen en fresco, porque no está fresco, está teñido. Entonces, recibe diferentes nombres. Uno es el de frotis, porque froto la muestra y la raspo contra el vidrio para tener una capa delgadita y encima de eso le echo el colorante para poder ver luego al microscopio. También le llaman examen parasitológico directo, ya, cuya sigla es EPD. También se la conoce como extendido, porque se extiende la muestra, igual que un frote, es extendido, es lo mismo, ¿de acuerdo? Y esta es básicamente una muestra que se extiende en una placa, se tiñe y se observa el microscopio. Eso es un frotis, un extendido, algo de esto, ¿de acuerdo? Estas técnicas son muy utilizadas y son de las más antiguas. Las utilizamos para malaria, para chagas, para tuberculosis, por ejemplo, en las bacterianas, la extinción de Gram, que no sé si ya están viendo esto en bacteriología,
todos estos se llaman frotis o extendidos, ¿de acuerdo? Extiendo la muestra en un pedazo de vidrio que se llama portaobjetos, ustedes ya lo han visto en histología, y le tiro. De hecho, las placas de histología que han visto, aunque no son exactamente frotis, pero básicamente es algo muy similar, ¿de acuerdo? A esto. Es básicamente los mismos tintes y los mismos colorantes, ¿de acuerdo? Ahora, algunas de estas pruebas especiales, ¿sí? Algunas de estas pruebas reciben nombres específicos según las diferentes enfermedades o técnicas que se utilizan. Por ejemplo, en el caso de muestras de heces fecales, ¿no? Caca, para ponerlo en términos comunes, este extendido en fresco se llama copro parasitológico. Copro significa heces, ¿de acuerdo? Y parasitológico porque sirve para buscar parásitos. Y el copro parasitológico básico es un examen en fresco. ¿De acuerdo? Y este examen en fresco del copro parasitológico utiliza dos soluciones. Una para diluir las heces, ¿no? Es decir, para que no sea un pedazo sólido, sino hay que diluirlo, hay que hacerlo como agüita. Se utiliza por una parte solución fisiológica y la otra opción, que es de color más tirado al café, vamos a ponerlo con un color café, ¿de acuerdo? Es con Lugol. El Lugol está basado en yodo y es en realidad un colorante. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? La solución fisiológica, al ser una solución inocua, mantiene a los agentes etiológicos vivos, es decir, los agentes parasitarios van a estar vivos y por lo tanto voy a poder ver en ellos su movimiento. ¿De acuerdo? Pero como la mayor parte de estos son transparentes, la desventaja, ¿sí? Su desventaja es de que es menos sensible y no me permite detectar a muchos parásitos, es decir, es menos específica. Cuando utilizo el Lugol, esta tinción que hemos dicho, esta tinción de Lugol, ¿sí? La tinción de Lugol, tiene la ventaja de que esta es captada por los núcleos de varios parásitos. Por lo tanto, mejora la sensibilidad, es decir, podemos ver a estos agentes. Pero su desventaja, ¿sí? Su desventaja es que mata a los parásitos. Por lo tanto, no puedo ver el movimiento y en algunos casos esto es realmente complicado. Por ejemplo, si yo en una muestra de heces veo a una ameba viva moviéndose, el diagnóstico es absoluto, eso es una amebiasis. Pero si pongo Lugol, estas amebas que están vivas moviéndose mueren y no las observo, pero puedo encontrar los quistes que se van a ver mucho mejor sus núcleos con el Lugol. El problema es de que hay algunos parásitos que son saprófitos que se ven exactamente igual bajo el microscopio que la ameba que produce la diarrea amebiana. Por lo tanto, me es más difícil identificar cuál o cuál sí y cuál no. Por lo tanto, en un copro parasitológico se utilizan ambos, ¿sí? Es decir, se realizan ambos. Siempre. En un copro, cuando ustedes piden, hacen siempre esto. Y básicamente, ¿esto en qué consiste? Esto consiste en que en el portaobjetos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Lo que vamos a hacer es, en una, tener la muestra de heces,
Una muestra de esas la vamos a hacer en un color amarillito, ¿ya? ¿De acuerdo? Tengo aquí un poco, pero en una voy a utilizar solución fisiológica. Vamos a hacerla de color clarito, ¿de acuerdo? Y voy a tener aquí esta mi muestra y voy a ponerle encima un cubreobjetos. Y esto voy a observar. Aquí espero ver a los agentes vivos. En cambio, en la otra muestra voy a ponerle el UV y voy a ver esta muestra diluida de un más café por el UV, ¿de acuerdo? Le coloco el cubreobjetos encima y esto voy a observar al microscopio. ¿De acuerdo? Entonces, en el fisiológico voy a encontrar los vivos y en este otro lado voy a ver los muertos, pero además van a estar colorados, van a estar coloridos, mejor diré, en color café, lo que facilita que pueda observar. Y esta es la técnica del copro parasitológico. ¿De acuerdo? En el extendido, lo que hago es hacer una tinción. ¿De acuerdo? Entonces, en un extendido, lo que tengo es una muestra, ¿sí? Y esta muestra lo que voy a hacer es extenderla, ¿sí? Puede ser sangre, por ejemplo, en el caso de malaria, tengo aquí la muestra y con un vidrio lo que hago es extender, ¿sí? Me extiendo. Y lo que voy a hacer después es añadirle un colorante, que puede ser Giemsa o cualquier otro, y esto va a permitirme teñir los diferentes objetos, ¿sí? Entonces aquí lo que aplico es una tinción, coloco un cubreobjetos, ¿de acuerdo? Y lo que voy a tener es una muestra teñida. Es más sensible que un extendido. ¿De acuerdo? Y es una técnica muy utilizada. Ahora, tenemos también un grupo de pruebas especiales llamadas pruebas directas. Sigo haciendo pruebas directas, sigo buscando a la gente, ¿ya? Por métodos de concentración. Algunos también hablan de concentración o multiplicación. Y entre estos tenemos, por ejemplo, a los cultivos, que son técnicas de multiplicación, y tenemos las técnicas basadas en lo que es la sedimentación o técnicas de flotación. Vamos a ver en qué consisten estas. Primero veamos el tema de los cultivos. En el caso de los cultivos, imaginemos que tenemos a un paciente con unos parásitos, pero esos parásitos se encuentran en una cantidad muy pequeña como para verlos en un examen directo, no lo voy a poner de esta forma. Imagínense que en esta lámina que está aquí, en color rojo, ¿qué color estamos usando aquí? Déjenme ver, ya, en color azul, voy a dibujar un parásito. Y en toda lámina, solo en este puntito hay un parásito. Es técnicamente imposible leer toda la lámina, son demasiados campos microscópicos. Así que es altamente probable que no lo encuentre. Y el paciente sí tiene. Entonces, una opción en los cultivos es tomar una muestra, estoy olvidando acá dentro de los cultivos tenemos también lo que son el xenodiagnóstico, que no se usa, pero sí necesitan saber que existe. ¿Ya? Hago la toma de muestra, esta la voy a colocar en un medio con nutrientes, ya se llama medio de cultivo. ¿De acuerdo? Y aquí lo que espero es que el parásito
o el hongo, según lo que esté buscando, se utiliza mucho en hongos, ¿de acuerdo? Se reproduzca tanto que sea fácil observarlo al microscopio. Sí, es igual que los cultivos bacterianos, también se puede hacer cultivo para algunos parásitos y en especial para muchos hongos se utiliza este proceso, ¿de acuerdo? En parásitos se puede cultivar, por ejemplo, tricomona con bastante facilidad. También pueden cultivar amebas, yardias y otras cosas más, pero no es práctico, ¿de acuerdo? Porque su ventaja, vamos a ver sus ventajas y desventajas. Sus ventajas es de que esto permite aumentar la sensibilidad, es decir, voy a detectar más fácilmente la enfermedad. ¿Sí? Permite hacer procedimientos de investigación, porque al tener al parásito reproducido me permite hasta producir vacunas, ¿sí? Esto es central, por ejemplo, cuando quiero encontrar antígenos o partes, proteínas del agente, o quiero desarrollar vacunas, es una técnica básica es cultivarlos, ¿de acuerdo? Pero también tiene desventajas. Las desventajas es de que requieren mayor cantidad de tiempo, ¿no? Un examen en fresco está ahí, la paciente pone la lámina en el microscopio y ni siquiera necesitan que la paciente termine de vestirse y ya saben si tiene o no tiene tricomonas. En una atención va a demorar un poco más, pero al día siguiente o ese mismo día en la noche ya tienen el resultado. En cambio, en un cultivo tienen que esperar tiempo para que el parásito se reproduzca y esto puede demorar días y en parasitología y en micología suele demorar semanas. Así que normalmente el diagnóstico se establece entre 2 hasta 8 semanas para decir que es positivo o que es negativo. Así que, claro, yo no voy a esperar 8 semanas, por ejemplo, para una yardia, no voy a dejar al paciente 2 meses esperando diagnóstico sin tratamiento. Por lo tanto, es una desventaja, es el tiempo. Como esto requiere condiciones especiales, también es de un costo mayor, es más costoso, ¿de acuerdo? Es más difícil de hacer, es mucho más moroso y requiere personal especializado. Esto hace de que aunque las técnicas de cultivo son buenas para diagnosticar, buenas para investigar y desarrollar cosas como vacuna, en la clínica, en el día a día, no es lo que solemos utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, usamos básicamente cultivos cuando queremos diagnosticar básicamente hongos. Hay algunas otras técnicas especializadas, como la técnica de cultivo de Arara Mori, que no son verdaderos cultivos, ¿de acuerdo? Pero se utilizan en medios de cultivo, por ejemplo, para detectar uncinarios o estrongiloides, pero esto lo vamos a ver con cada enfermedad. Ahora estamos viendo un pantallazo general, ¿de acuerdo? Sí, entonces tenemos este tema de los cultivos. ¿Hasta aquí está entendido? Doctor, perdón, una pregunta. La última parte no la entendí muy bien. ¿Cuál es la última parte? Porque he dicho un montón de cosas. En la parte de las desventajas. Las desventajas. Mire, a ver, le decía, si pensamos en tricomona, que es este parásito que produce infecciones en las mujeres a nivel genital. Un examen en fresco, yo tengo ahí a la paciente, tomo la muestra de la paciente, lo pongo en la lámina al microscopio y ahí voy a ver al parásito moviéndose. ¿Cuánto ha demorado en hacer el diagnóstico? Nada, es inmediato, en minuto, ¿no ve? Si yo quiero hacer una tinción, que es mucho más sensible, no puede ser inmediata, pero le diré a la paciente venga para la tarde, porque en 2 horas ya está hecho, 4 horas, en el peor de los casos al día siguiente. Pero un cultivo, recuerda que en un cultivo usted tiene que poner al parásito en un medio, en ese medio el parásito va a crecer, se va a reproducir, y esa reproducción no ocurre pues en minutos, ni en horas, los parásitos se reproducen en días. Por lo tanto, para que se reproduzcan a un punto de que haya tantos parásitos, que usted lo puede hasta observar macroscópicamente que algo ahí está creciendo,
van a pasar días, semanas en muchos de los casos, ¿de acuerdo? Entonces, una desventaja es que usted tiene que esperar mucho tiempo para el resultado si usted pide un cultivo. Entonces, a la persona que me preguntó, le hago la pregunta yo a usted. Si tuviese que elegir en una paciente en la cual quiere tratarla ya, ¿sí? Está con molestias, está con infección. ¿Qué le pide? ¿Un examen en fresco, una tinción o un cultivo? Una tinción. Es mucho más sensible y que espere un par de horas no es tan grave, ¿verdad? Está muy bien, perfecto. Ese es el criterio clínico. Aunque el cultivo es muy bueno, no voy a decirle a la paciente, espérese 2 semanas. Y además la otra desventaja es el costo. ¿Cuánto gasto en un examen en fresco? Nada, el palito con el que recogí la muestra y el portoquetos y ya está. Con 20 centavos está hecho. La tinción, un poquito más caro, $1, porque hay que ponerle el colorante, pero sigue siendo barato. El cultivo requiere una campana para cultivar, una estufa de cultivo, requiere personal que esté controlando cada cierto tiempo a ver si es positivo o es negativo, o sea, requiere muchas cosas más. Un cultivo cuesta entre 80 y 200 bolivianos, según de qué sea o para qué sea. Entonces no puedo comparar el gasto de $1 contra 80, ¿no ve? Así que aunque el cultivo tiene muchas ventajas, su utilidad está básicamente para diagnosticar hongos. Ahí sí es bastante útil, porque las técnicas de examen en fresco y demás no me permiten saber qué. Me dicen que es un hongo, pero no me dicen cuál hongo es en general. Y en segundo lugar, cuando quiero hacer investigación o cuando quiero desarrollar vacunas o manipular al parásito. Pero en el día a día, el cultivo en parasitología se utiliza solo en determinadas enfermedades y en determinadas condiciones. Casi siempre para el diagnóstico de hongos, los cultivos son muy útiles, ¿de acuerdo? Y después tenemos algunas situaciones muy especiales en las cuales podemos pedir, pero estas condiciones especiales las vamos a hablar básicamente con cada enfermedad, ¿de acuerdo? Y lo estoy diciendo y espero, si están grabando, después no me vengan con otra cosa. El doctor Lozano ha dicho esto en la clase, que son cultivos solo para hongos. Estoy diciendo muy claramente que cuando veamos algunas patologías específicas, vamos a aclarar en estas las herramientas diagnósticas y en algunas, evidentemente, el cultivo puede ser útil. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, si no hay más preguntas, ¿hay alguna pregunta más hasta aquí? No. Ok. Entonces vamos a pasar a lo siguiente, que son los test de concentración. Los test de concentración se utilizan en diferentes muestras, pero todos se basan en dos principios básicos, ¿ya? Uno es la sedimentación y otra es la flotación. ¿Y esto en qué consiste? Si yo pongo aquí un tubo, ¿recuerdo? Y coloco una muestra, la muestra que sea, y esta muestra la voy a diluir, ¿sí? Si mi parásito es más ligero que la sustancia en la que estoy diluyendo, el parásito al ser ligero, ¿dónde se va a ir? Arriba. Y eso es que está flotando. Entonces, en vez de estar dispersos en toda la muestra, estos se van a concentrar en la parte superior. Y si yo veo esta parte superior, voy a ver más fácilmente porque los he concentrado. En vez de que estén en un punto, dispersos en toda la muestra, los tengo en un solo punto, en este caso, arriba flotando. Esas son las técnicas de flotación. Por el contrario, si el agente es más pesado, ¿de acuerdo? Si es más pesado que el líquido que he puesto, ¿a dónde se va a ir? Para precipitar, ¿sí? También esta técnica se llama de sedimentación, o sedimenta, o precipitación. Se precipita, se va para el fondo. ¿Capiche? Este es el principio así de básico. Pongo una solución de una densidad determinada y si estoy buscando un parásito que sé que es menos denso que esta sustancia, lo voy a buscar arriba. Si sé que el parásito es más pesado, lo voy a buscar abajo. ¿Se entiende? Sí, doctor. Muy bien.
Ahora, algunas técnicas de estas de concentración y de flotación, por ejemplo, en copros, en muestras de copro, tenemos algunas de estas técnicas que ustedes pueden solicitar. Son mucho mejor que un copro simple. Un copro simple, ¿en qué es? Agarro la muestra, solución fisiológica, Lugol y directamente al microscopio. Pero si habíamos dicho, si en esta muestra, vamos a hacer aquí una muestra de popó, ¿ya? A ver, vamos a ver. Vamos, aquí tenemos. Aquí tienen la muestra de popó que vamos a utilizar. Esto es mucho. ¿Ya? Normalmente al microscopio vemos eso, de ese puntito, ¿de acuerdo? Pero vamos a imaginar que en esta muestra hay unos cuantos parásitos. Uno aquí, uno aquí, uno aquí. ¿Cuál es la posibilidad de que cuando yo tome de esto un pedacito, justo en ese pedacito haya, para que yo lo observe en el microscopio? Es muy baja. Aquí es donde utilizo las técnicas de concentración, ¿de acuerdo? Algunas técnicas, por ejemplo, de flotación, como el FLOTAC, ya su nombre indica eso, ¿no? Por ejemplo, las técnicas del FLOTAC, o cualquier otra de estas, lo que hacen es agarran todo este pedazo de muestra, la coloco en un tubo, y en este tubo voy a colocar algo que tiene una densidad alta, es pesado, ¿sí? Al ser algo que tiene una densidad muy pesada, esta muestra de copo que queda diluida en todo esto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Se va a ir para arriba y aquí van a quedar estos parásitos. Ahora, si yo lleno esto, vamos a llenar con líquido, ¿de acuerdo? Si yo lleno esto hasta el borde, hasta aquí, y los parásitos están entonces ahora aquí arribita, lo único que puedo hacer es agarrar una lámina, un portaobjetos, y hago que toque esto. Y aquí, en esta lámina, va a quedar impregnada la capita más superficial, ¿lo ve? La que estaba arribita. Esto lo veo en el microscopio y aquí tengo concentrados a los parásitos que estaba buscando. Más fácil de ver, no tengo que extender. En ese lugarcito nomás voy a ver. Más fácil de ver. Esa es la flotación. En el caso del FLOTAC es un aparatito donde pongo una cuchara de heces, una gran cantidad de heces, y lo que hago es hacer una especie de raspado, pero el procedimiento es básicamente el mismo, hago que flote. En cambio, en las técnicas de sedimentación, el parásito, hemos dicho que se va a venir para aquí abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer en ese caso? Lo que voy a hacer va a ser desechar todo esto, vacío, y lo único que me queda es un sedimento, ¿verdad? Así que lo único que tengo que hacer después es tomar esto y ponerlo en un portaobjetos. ¿Sí? Lo vacío acá. Y aquí voy a tener a los parásitos concentrados en un solo punto y por lo tanto su visualización es mucho más fácil. En copro tenemos la técnica, por ejemplo, de FLOTAC, la técnica de Ritchie, que lo que hace es un proceso de experimentación y de flotación al mismo tiempo y luego recuperas tanto la flotación como la sedimentación metapica de ambas y por lo tanto puedes detectar tanto agentes que flotan como a los que sedimentan. Así que esto es una de las técnicas más importantes. Utiliza, por ejemplo, gasolina y alcohol que genera dos estados diferentes. Los que son más densos que el alcohol se van a ir para el fondo y los que son más ligeros se van con la gasolina y esto me genera dos capas, una con la gasolina, una con el alcohol y de ahí extraigo la muestra para poder observar. Entonces la técnica de Ritchie, por ejemplo, es bastante útil. En algún caso, si ustedes tienen dudas y no saben qué técnica, porque hay varias técnicas, muchas técnicas de concentración, ¿de acuerdo? La más común es la de Ritchie, la del flotaje, la de sedimentación directa, ¿de acuerdo? Ustedes pueden consultar con su laboratorio para saber qué o cuál es la que tienen. Y pueden solicitar cómo realizar, por ejemplo, realizar técnica de concentración de parásitos en heces. ¿Chachac? Y así mandan su orden de laboratorio. ¿De acuerdo? Otra técnica que se utiliza, por ejemplo, en muestras de sangre, ¿ya? Y esta es bastante útil en casos de enfermedad de Chagas aguda, en filariasis,
se utiliza esta técnica, ¿de acuerdo? Es, por ejemplo, la técnica de la eritrosedimentación. Sigue siendo el mismo principio que antes. Esta técnica también recibe el nombre que se puso en punta en su facultad de medicina, puesto en punta, y es una técnica que se utiliza a nivel mundial, es la técnica del micrométodo. Hay otras, como la técnica del Strut, que es básicamente lo mismo, pero en más volumen de sangre, ¿de acuerdo? ¿Y en qué consisten estas? Lo que yo agarro es un tubo, ¿de acuerdo? Y aquí coloco sangre. ¿Sí? Pongo sangre. Pero la hago centrifugar. En ambos casos. En ambos casos lo que ocurre es acelero la sedimentación mediante centrifugación. La centrifugación va a generar una fuerza de gravedad aumentada y va a separar. ¿Y qué va a pasar? Los elementos más pesados como los glóbulos rojos se van a ir al fondo. ¿Sí? Entonces voy a tener una capa de glóbulos rojos. Encima de esta voy a tener una capita de los glóbulos blancos, que son un poquito más ligeros que los glóbulos rojos. Y por encima de esta voy a tener ya el plasma. ¿Sí? Entonces, los parásitos, en general, como las filarias o el Trypanosoma cruzi que produce la enfermedad de Chagas, se suelen ubicar en este sector. Tienen esa densidad. Y al tener esa densidad, ¿de acuerdo? Lo que yo puedo hacer en el micrométodo es observar directamente esta reacción en un tubito de microtubo, que es chiquitito, delgadito y que se puede ver directamente al microscopio. Y en la técnica del Strut, que utiliza un tubo grande, es extraer este pedazo y ponerlo en un portaobjetos. Y ahí voy a tener a los parásitos concentrados. Esto utilizando sangre. Se puede hacer técnicas similares en líquido cefalorraquídeo, en orina. De hecho, en orina continuamente, todas las muestras de orina que ustedes mandan al laboratorio, siempre se centrifuga y se toma el sedimento para hacer microscopía del sedimento. Así que estoy utilizando estas técnicas. En el fondo, ¿qué estoy haciendo? Pues estoy haciendo o sedimentación o flotación. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí entendido? Espero que sí. Ahora pasemos a las técnicas, o mejor dicho, a las pruebas indirectas. Y aquí vamos a aplicar lo que han visto con el doctor Faustino Torrico. Recuerden que todo agente, ya, imagínense por ejemplo una ameba, ¿sí? Tiene sus antígenos de superficie, ¿verdad? Lo que dice, yo soy una ameba, no soy un humano, no soy un perro, no soy un gato, soy ameba. Eso se llaman antígenos, ¿verdad? ¿Sí? Estos antígenos. Y nuestro sistema va a responder una de las formas del sistema, la respuesta específica de tipo humoral, reconoce estos antígenos y produce anticuerpos contra estos antígenos. ¿Sí? Esto es como YES, ¿verdad? Que han visto, que son proteínas, las inmunoglobulinas. Y estas lo que hacen es unirse a los antígenos. Muy bien. Ahora, en las pruebas directas yo lo que busco es al parásito, ¿verdad? En las pruebas indirectas lo que busco es revelar, o si quieren, mostrar la reacción antígeno-anticuerpo. Recuerden que un anticuerpo producido contra ameba solamente se puede unir con antígenos de ameba, solamente contra antígenos de ameba. No se puede unir contra antígenos de tuberculosis o de resfrío o qué sé yo, de teniasis, no. Solo se puede unir con antígenos de ameba, los anticuerpos contra amebas. Así que esto aprovecha la especificidad de la unión antígeno-anticuerpo y por lo tanto es simple. Yo ya no busco a la gente, voy a buscar la respuesta anticuerpo-antígeno. Esta unión antígeno-anticuerpo. Ya no veo la ameba, veo la respuesta del cuerpo, mediada por anticuerpos, ante este
agente. Eso se llama respuesta antígeno-anticuerpo y todas las técnicas que buscan ver este revelado se llaman pruebas indirectas. Vamos a ver, por ejemplo, algunos ejemplos. Una de esas técnicas es la inmunofluorescencia. En inmunofluorescencia, imaginemos esto, vamos a ponernos dos láminas, ¿de acuerdo? ¿Sí? En esta lámina voy a colocar un parásito, el que ustedes quieran, digamos un parásito de leishmaniasis, ¿de acuerdo? ¿Sí? Este tiene sus antígenos. Lo que yo voy a poner en esta es suero del paciente, ¿de acuerdo? Voy a poner suero del paciente. Y en este suero del paciente, ¿qué es lo que espero encontrar? Espero encontrar anticuerpos, ¿sí? Toda clase de anticuerpos, todo tipo de anticuerpos, ¿de acuerdo? Imaginemos que este paciente tiene leishmaniasis y este otro no tiene leishmaniasis, ¿de acuerdo? El que no ha estado en contacto nunca con el parásito nunca desarrolla anticuerpos contra la leishmania. Por lo tanto, todos los anticuerpos que tiene son con otras enfermedades que el paciente ha enfermado. En el otro caso voy a tener anticuerpos también de otras enfermedades, que los voy a dibujar en rojo, pero también va a tener anticuerpos muy especializados contra la leishmania. Esos anticuerpos se van a unir, ¿no ve?, al parásito, que lo tengo pegado en la lámina. ¿Capisce? Se une. Muy bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer es enjuagar esto. Al lavar esto, ¿qué se va a salir? El suero con todos los anticuerpos que no están pegados, porque estos, como no están pegados, se van a lavar. ¿Listo? En este caso, también los anticuerpos de otras enfermedades se van, pero ¿cuáles no se van a ir? Los que quedaron pegados al parásito. Ahora voy a utilizar un anticuerpo que está pegado con una sustancia fluorescente que va a brillar como Holgia, un verde fluorescente vamos a utilizar. ¿Listo? Y aquí voy a poner esos anticuerpos que tienen esta sustancia que hace que brillen, ¿ya? La fluoresceína. ¿Sí? Y aquí también. Estos anticuerpos son anticuerpos humanos, así que se unen a cualquier anticuerpo que esté en la muestra. En este caso, como aquí hay anticuerpos, se une solo donde hay anticuerpos. Y se va a unir. Quedan pegados. Aquí quedan libres. ¿Qué va a pasar cuando enjuague? Cuando enjuague, esta muestra se van a lavar estas sustancias y el parásito, cuando yo vea bajo un microscopio de campo oscuro, este parásito no brilla. En cambio, este otro parásito, ¿cómo lo voy a ver? Lo voy a ver bajo un microscopio brillar en color verde. Si brilla, ¿qué significa? De que tiene anticuerpos contra este parásito, contra la leishmania. Entonces digo positivo. Y el que no brilló, voy a decir que este otro que no brilló es negativo. ¿Se entendió? Doctor, disculpa, ¿será que podría volver a explicar, por favor? La última parte no entendí. Puedo volver a explicar. Los anticuerpos hemos dicho que se unen específicamente contra algo, ¿sí? Primero hemos unido en este caso, anticuerpos que se unen contra este parásito. En la muestra de este paciente tenía otros anticuerpos, ¿de acuerdo? Pero no contra este parásito, ¿sí? Anticuerpos para otras enfermedades. ¿Sí? ¿De acuerdo? Lo único que yo voy a hacer es después añadirle un anticuerpo que casi siempre se produce en caballos, donde le he inyectado anticuerpos humanos. Entonces tengo anticuerpos anticuerpos humanos. Estos anticuerpos humanos los voy a marcar con una sustancia fluorescente. Es decir, tengo aquí el anticuerpo y le voy a añadir aquí una sustancia que lo hace que brille en la oscuridad. Fluorescente, chochorescente quieren decir. Estos anticuerpos se unen a todo anticuerpo humano. En este caso se unirían a todos estos, ¿no ve? A toditos. Y también aquí. Pero cuando yo enjuago la muestra, como esto no está pegado, todos estos desaparecen. Y la muestra sale negativa, no brilla, porque no hay nada pegado. En cambio, en esta otra muestra, la que está abajo,
como hay anticuerpos pegados, los anticuerpos fluorescentes se pegan a los anticuerpos y esto brilla. ¿Ahora se entiende un poco mejor? Sí, doctor, muchas gracias. Ahora sí entendí mejor. Muy bien. Otra técnica es la técnica de ELISA. Es igual que la inmunofluorescencia, pero aquí lo que voy a utilizar es una reacción enzimática. En la otra es un fluorescente. Y esta reacción enzimática me produce un cambio de color. Cambio de color. Lo mismo, imagínense que tengo aquí dos pocillos, ¿de acuerdo? En un pocillo yo lo que voy a poner es, vamos a poner rojo por ejemplo, antígenos pegados. De, qué sé yo, de amebas. O de malaria. O de un hongo, de lo que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Voy a colocar la muestra del paciente, su suero, y en el suero ¿qué hay? Anticuerpos, ¿verdad? ¿Sí? Si este paciente se pegan, significa que tiene anticuerpos contra ameba. Estos anticuerpos son de ameba, se pegan. Pero en este otro lado tiene anticuerpos para otras enfermedades. Voy a hacer de diferentes colores para que se entienda mejor el concepto. ¿De acuerdo? Pero ninguno se pega con el antígeno. Luego, ¿qué tengo que hacer? Enjuagar estos pocillos. Los antígenos pegados se quedan pegados en el pocillo, enjuago. ¿Sí? En este, si habían otros anticuerpos, estos anticuerpos también se enjuagan y desaparecen. Y en este, al enjuagar, boto todos los anticuerpos. Luego voy a colocar otra vez un anticuerpo, anticuerpo humano, un anticuerpo que fue diseñado contra los anticuerpos de los humanos. ¿Aquí hay anticuerpos humanos? No. ¿Aquí hay anticuerpos de los humanos? Sí, y por lo tanto se pegan. ¿De acuerdo? Cuando enjuague, ¿qué pasa con estos anticuerpos marcados? Se lavan, aquí no pasa nada. Estos anticuerpos que yo he hecho están pegados con una enzima. Una enzima. Y esta enzima, cuando entre en contacto con una solución, digamos, voy a poner aquí una solución, ya no es suero, es una solución. Esta solución es de color celeste. ¿Listo? Pero esta enzima actúa con la solución celeste y la cambia de color, y al cambiarle de color le produce un color diferente. Por ejemplo, un color amarillo, no, otro color para que se diferencie, un color naranja. ¿Listo? Y entonces esto que era azul se convierte en naranja. ¿Ha habido un cambio de color? Pues sí. ¿Por qué? Porque ha habido una reacción enzimática. Entonces esta muestra es positiva y esta otra muestra que no cambió de color es negativa. Esa es la famosa técnica de la ELISA. Es una técnica. Si ustedes pegan antígenos de ameba, la respuesta es contra amebas. Si ponen Yardia, contra Yardia. Si ponen virus de VIH, contra el virus de VIH. Si ustedes colocan contra malaria, contra malaria. Si ustedes colocan estafilo contra estafilo. ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces, el ELISA no es un procedimiento diagnóstico para una enfermedad, es una técnica. Por lo tanto, igual que la inmunofluorescencia, el ELISA, ustedes tienen que decir para qué están haciendo esta técnica. Entonces, yo digo ELISA para amebas, ELISA para yardias, ELISA para VIH. Porque si no, en el laboratorio dice, por favor, realizar ELISA. ¿ELISA para qué? Porque pueden hacerlo para cualquier cosa. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí, doctor. Muy bien. Ahora hay otras técnicas, ¿ya? Otras técnicas, que el procedimiento es básicamente el mismo, es una unión antígeno-anticuerpo. Por ejemplo, las técnicas de aglutinación, que pueden ser en sangre, hemoaglutinación, o en látex, aglutinación en látex, ¿de acuerdo? Tienen otras técnicas, por ejemplo, como los radioinmunoensayos, que en nuestro medio casi no se utiliza para hongos casi siempre, ¿de acuerdo? Tienen las pruebas rápidas, que en vez de utilizar una cubeta o un portaobjeto, utilizan un papel, como los test de embarazo, las pruebas rápidas, ¿de acuerdo?
que están hechas, que utilizamos más. Hay otras técnicas, rostra de Bengala, etcétera, etcétera, pero son especializaciones que las van a ver con las enfermedades para las cuales son específicas, porque no se utiliza para cualquier cosa, sino para situaciones muy específicas. Todo lo importante aquí es que las pruebas indirectas se basan en detectar antígeno unido a anticuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la ventaja? La ventaja de estas técnicas es que no dependen de la cantidad de parásitos, ¿ya? ¿De acuerdo? No depende de la cantidad de parásitos. Por lo tanto, son más sensibles. Son muy buenas en eso. Su costo suele ser aceptable. Y actualmente casi todos los laboratorios pueden hacer. Y algunas pruebas como los test rápidos ni siquiera necesita personal especializado. Una prueba de embarazo, que es un test rápido, ustedes se las hacen en su baño, nomás, ¿no? Ponen la muestra, el líquido y esperan. Marca positivo, es positivo. Marca negativo, es negativo. Fácil, ¿verdad? Entonces, estas técnicas tienen muchas ventajas, pero tienen una gran desventaja. Como detectan anticuerpos, yo no sé si es un anticuerpo que indica enfermedad actual o está marcándome memoria de una enfermedad antigua. Recuerden que nuestro sistema inmune aprende a defenderse contra los agentes parasitarios. Entonces, si yo tuve una amebiasis hace 3 meses y me hacen ahora una técnica de ELISA, van a detectar que anticuerpos, porque tengo anticuerpos, pero no significa que ahora tenga amebiasis. Lo que me dice es que tengo anticuerpos contra amebas. No sé si esos anticuerpos son de hoy o de hace una semana o de hace un mes. Y si ustedes recuerdan con las pruebas de anticuerpos para el COVID, muy rápidamente dejaron de ser útiles porque no sabías si estabas viendo una memoria de que tuvo COVID hace 6 meses o realmente está con COVID ahora, ¿verdad? Entonces, eso hace de que tengan problemas de especificidad porque pueden salir positivas cuando el paciente tiene memoria de esa enfermedad, pero ya no la tiene. Por lo tanto, siempre voy a relacionar la clínica con el resultado del laboratorio. Un paciente que tiene todo para hacer amebas y un test de ELISA para amebas sale positivo, pues entonces, ¿qué digo? Amebiasis, ¿verdad? Un paciente que está totalmente sano, pero por azares de la vida se equivocaron y le hicieron prueba para amebas y sale positivo para amebas, pero el paciente se ve sano, pienso que puede ser un error, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el laboratorio no es papá Dios, puede equivocarse, y no porque esté mal hecho, sino porque ya que están ustedes viendo estos fundamentos, deben entender de que puede darme negativo en alguien que tenga la enfermedad, porque estoy en una etapa en donde todavía no desarrollo anticuerpos. Recuerdan la curva que han visto con el doctor Torrico, ¿verdad? En los primeros días de enfermedad no hay anticuerpos. Por lo tanto, si yo le hago la prueba muy precozmente, me va a salir negativa. Tengo que esperar a que se desarrollen anticuerpos. Y por otra parte, tiempo después de que ya no tiene la gente, ya se curó, las pruebas indirectas pueden seguir saliendo positivas, dándome falsos positivos. ¿Capisce? Y finalmente vamos a hablar ahora de las pruebas el tercer grupo de pruebas, las pruebas de biología molecular. Las pruebas de biología molecular no son solamente la reacción en cadena de la polimerasa o PCR y su versión actualizada que es el Real-Time PCR, sino hay otras técnicas como la reproducción isotérmica llamada LAMP. Tenemos también el RPFL, que es un proceso que me permite diferenciar y generar identificación de especies cuando hay muchas especies dentro de un grupo. Y tenemos otras técnicas que se están desarrollando que me permiten detectar, por ejemplo, la proteómica, ¿ya? Biología molecular, aquí tenemos también la proteómica,
que me permite detectar a proteínas, no al ADN, sino al producto de la presencia del ADN, que son proteínas del parásito. Es fácil. Si yo tengo lactato deshidrogenasa de malaria, significa que el parásito de malaria produciendo esa proteína, porque el humano no produce esa proteína. ¿Me entienden? Entonces, lo que estoy buscando en estos casos es identificar la información genética o por proteómica el producto de esa información genética. Todo producto de los genes son proteínas, siempre. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y esto se basa en un proceso básicamente de multiplicación, no como un cultivo, sino es una multiplicación artificial de un segmento específico del ADN y en algunos casos ARN del parásito, del agente. ¿Cuál es la base general? Ya alguien pregunta a qué se refieren con sensibilidad. Por favor, cuando estén con clases conmigo, ya, porque cada docente pone sus normas, pueden activar su micrófono para preguntar cuando vean conveniente. ¿De acuerdo? Y ahora les aclaro, terminaré de hacer la parte de biología molecular y les voy a hablar del concepto de sensibilidad y especificidad, pero puedo ya decirles algo que ya les dije antes. La sensibilidad es la capacidad de detectar a la gente, a detectar a la enfermedad, ¿sí? Y es más sensible cuanto menos se le escape, ¿sí? Ahora, y especificidad se refiere a que cuando dé positivo solo por esa enfermedad y no responda a cualquier cosa y salga positivo por nada. Ahora vamos con biología molecular volviendo. Vamos a utilizar como modelo, ¿ya? Como modelo vamos a utilizar la reacción de la PCR, que es la reacción, está en el sentido inverso, ¿no? Porque se viene del inglés. La reacción en cadena de la polimerasa. Esto vamos a utilizarlo como modelo, pero recuerden que la PCR no es la única técnica. Hay otras técnicas de biología molecular y proteómica. ¿Sí? Vamos a ver en qué consiste esto. Imaginemos que yo tengo aquí, está nuestra ameba, aquí está su núcleo, bueno, su núcleo, ¿de acuerdo? Tenemos aquí su núcleo. Y este segmento que está aquí es específico de esta ameba. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que el ADN son dos cadenas, ¿verdad? Y están enlazadas por puentes y unidas por los puentes entre nucleótidos, ¿no ve? Entonces, si aquí hay adenina, ¿qué tiene que ver al otro lado? Timina. Si aquí hay citosina, guanina. Si aquí hay citosina, otra vez guanina. Si aquí hay timina, adenina. Si aquí hay guanina, aquí citosina. Imaginemos que este segmento es único y exclusivo de la ameba. ¿Sí? No lo tenemos los humanos, no lo tienen los conejos, no lo tiene nadie, solamente las amebas. Este código que va a ser ACCTG es exclusivo de amebas. Entonces lo que yo hago es tomo una muestra donde no sé si hay o no hay el parásito y por calor, por ciclos, ¿de acuerdo? Por ciclos de calor, yo elevo la temperatura. Al aumentar la temperatura, los puentes de esto se rompen. Entonces, al romperse, esta cadena queda separada, exponiendo el segmento adenina, citosina, guanina, otra vez era adenina, citosina, timina, guanina, ¿verdad? Y aquí hay otros más. Después de que hago esto, que este es el paso número 1, en el paso número 2, lo que voy a colocar es una sustancia
una molécula, una proteína, de acuerdo, que le voy a llamar el cebador, ¿sí? También la conocen en inglés como el primer. El primer es una secuencia específica opuesta, es decir, tiene timina, guanina, adenina y citosina. Y esta, obviamente, ¿qué va a pasar? En esta cadena que está separada, donde teníamos adenina, citosina, timina, guanina, se va a unir, ¿verdad? Este primer se une. Y se convierte como una especie de cierre. Y a partir de este punto empieza a unir. El tercer paso es la elongación. Empieza a producir una elongación uniendo nucleótidos y sintetizando una nueva cadena. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí tengo esta cadena, ¿verdad? Donde tenemos la adenina, citosina, timina, guanina. He puesto mi cebador lo haremos en otro color, ¿de acuerdo? Este es mi cebador. Pongo mi cebador, timina, guanina, adenina, citosina, y a partir de aquí va a seguir uniéndose con los demás, produciendo ¿qué? Ahora ya no tengo una, tengo 2 cadenas de ADN, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahora voy a repetir el ciclo 1, 2 y 3 muchas veces. ¿Qué es lo que va a pasar? Del primer ciclo, ¿qué es lo que he obtenido? He obtenido una cadena que decide para este lado y la otra cadena que ha quedado chiquitita del lado opuesto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí tengo mi cebador y tengo una cadena larga. Y de esta, que es el opuesto, aquí no hay cebador, queda chiquita. En el segundo ciclo, esto se va a volver a separar en 2. ¿Y qué voy a tener? Otra vez voy a tener una cadena larga, esta chiquitita sigue aquí, ¿de acuerdo? Y otra cadena más, ¿de acuerdo? Porque ya tengo aquí 2, ahora estas 2 se van a multiplicar en 4 y voy a tener una producción. Voy a tener una producción de 2 a 4, a 8, a 16, a 32, a 64, a 128. Y en este ciclo, si ustedes hacen 30, 40 ciclos, ustedes van a tener al final miles de copias de ADN. Tantas copias de ADN que se hacen visibles y poniéndoles un colorante y poniendo la placa de electroforesis, voy a poder ver este DNA que me dice, es positivo. Así que básicamente lo que he hecho ha sido reproducir DNA haciendo esos ciclos, ¿sí? ¿Y cuál es el ciclo? Aumento la temperatura, para este proceso se llama desnaturalización del ADN, lo cebo, lo enlongo, y otra vez aumento la temperatura, cebo, enlongo, ¿sí? Eternamente. Por eso el equipo que hace este proceso se llama termociclador, porque hace ciclos térmicos, que es la base de todo el proceso, ¿de acuerdo? Y esto una máquina la va a leer y me va a decir que si hay o no hay el DNA de lo que estaba buscando. Es simple. Imagínense que yo tengo 2 muestras, ¿de acuerdo? Esta muestra es positiva y esta es negativa. En esta tengo una sola reacción de cadena, una sola cadenita, un solo parásito. Pero después de aplicarle el método, ¿qué va a pasar? Voy a tener una gran cantidad de DNA de esta muestra. Pero si en esta no hay DNA, no se reproduce nada, así que sigue quedando vacío. 0. No hay nada. ¿Cómo revelo eso? Esa es la diferencia entre el PCR clásico, el real-time PCR, el LAMP y todas estas técnicas. Lo que varían es que este procedimiento tiene variaciones con la temperatura y cómo revelo este DNA. Y eso puede hacerse por lo que se llama el PCR clásico, que utiliza electroforesis para la lectura. No voy a entrar en detalle de esto, van a verlo en bioquímica.
puedo utilizar el Real-Time PCR, que lo que utiliza son fluorocromos, es decir, sustancias fluorescentes, que los va a leer una máquina que permite saber qué es, y puedo tener técnicas como el LAMP, que es como el ELISA, produce cambio de color. Cuando hay DNA unido a una enzima que hace una interacción con un sustrato, hace un cambio de color. Entonces, hay diferentes técnicas de biología molecular, pero todas se basan en reproducir el DNA. ¿Entendido? Espero que sí. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de las técnicas de biología molecular? Son muy sensibles, es decir, me sirven para detectar a la enfermedad. De hecho, basta con un parásito para dar resultado positivo. En cambio, recuerden que las técnicas directas requieren muchos parásitos. ¿De acuerdo? Eso es algo muy importante. La segunda es que suelen ser muy específicas. Es decir, si encuentro DNA de ameba, ¿qué tiene el paciente? Amebiasis. ¿Sí? No hay mucho margen de error porque el DNA y el código genético es muy específico. ¿De acuerdo? Pero también tiene desventajas. Y me voy a centrar en las desventajas porque, por Dios, que durante todo el año, cuando se les pregunta, ¿cómo vas a diagnosticar malaria? PCR. ¿Cómo diagnosticas amebiasis? PCR. ¿Cómo diagnosticas diarrea? PCR. ¿Cómo diagnosticas? Todo para usted es PCR. Y no es así, porque hay desventajas. Y las desventajas, la más importante es que es una técnica cara. Es extremadamente costosa. Un copro cuesta 12 bolivianos en cualquier laboratorio, hasta 20, digamos. Un ELISA cuesta 80 bolivianos, pero una PCR para ameba cuesta entre 600 y 800 bolivianos. Y yo les pregunto, por una pinche diarrea, por un pinche parásito, ¿gastarían 800 bolivianos? Lo segundo es que requiere ambientes, no pueden hacerlo en cualquier lado. Ambientes, equipos y personal especializado. Por eso es caro, no cualquiera lo puede hacer. ¿De acuerdo? El tercer elemento es propio de la técnica. Es que si bien es muy sensible y bastante específico, en algunos casos esto puede generar cruces de resultados por contaminación. Me explico. Esta técnica es tan sensible que si ustedes abren un frasco de popó y sacan una muestra para hacer un copro, y tiene amebas, y tienen otro frasco que van a utilizar para procesar un PCR para ameba, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el simple hecho de haber movido la muestra y sacar una muestra de un frasco que sí tiene el parásito, genera microaerosoles que quedan flotando en el aire. Nosotros no los vemos, son incapaces de enfermarnos porque no es la ameba entera. Puede ser una ameba que ha muerto, que está destruida, pero su DNA queda ahí. Y ese pedacito de DNA puede flotar en el aire cuando ustedes la muevan, cambien la pipeta, carguen la muestra para hacer su copro, y queda flotando en el ambiente por un largo periodo de tiempo. Si ustedes en el mismo ambiente tienen una muestra que van a correr para PCR y toman la muestra, puede quedar contaminada por la otra, y al quedar contaminada por la otra va a salir positiva, pero es un error, está leyendo por contaminación. Por lo tanto, los resultados por contaminación son un verdadero problema en esta técnica. Y otro de los grandes problemas es que a la fecha no hay kits comerciales. Para enfermedades comunes. ¿Eso qué significa? Eso significa que, por tanto, cada laboratorio debe
preparar y estandarizar su técnica. Y esto es caro, costoso, moroso y necesita control de calidad. Por lo tanto, esta técnica requiere más controles. Todas las técnicas requieren controles de calidad, pero esta tiene más controles de calidad para asegurar un resultado correcto. Y el otro problema que tiene, que igual que las técnicas directas, depende del número de parásitos. Cuando hay pocos parásitos, la técnica también puede dar errores, porque está buscando aparte del parásito. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no es PCR para todo. Casi todo lo que vamos a ver en parasitología no requiere PCR. ¿De acuerdo? Así que no quiero escucharlos decir todo el tiempo PCR para cualquier enfermedad o para cualquier patología. ¿De acuerdo? Muy bien. Dicho esto, permítame por favor hacer una captura de pantalla. Porque si no, no me creen que paso clases. ¿De acuerdo? Y vamos a terminar la clase del día de hoy, salvo que tengan preguntas, dudas, comentarios, chisme, horóscopo, reporte del clima o del tráfico. ¿Algún comentario?